Hola, otra vez por aquí con ustedes. Esta vez, como siempre, soy Carmen Emma Castillo, psicóloga dominicana. Otra conversación con ustedes. Vamos a conversar un rato sobre los pleitos que se dan por las herencias cuando mueren nuestros padres. Hoy fui partícipe de una pelea entre una familia que murió su padre, y me llaman porque, fui a darle las condolencias a la familia porque ya yo los conocía desde hace mucho, pero, ¿verdad? Igual que ustedes, me imagino, para mí fue una tremenda sorpresa cuando llego a la casa e inmediatamente nos fuimos a la funeraria, y mi sorpresa fue que al llegar había una tremenda discusión entre los hermanos en plena funeraria, discutiendo por la herencia. Todavía el papá de los muchachos estaba en la funeraria, todavía no se le había dado sepultura. Y ya los hijos en plena funeraria estaban discutiendo qué le tocaría a cada quien de los bienes que dejó el Señor. Daba vergüenza escuchar esa discusión en plena funeraria, donde ellos ni siquiera sentían el dolor, la pena por la pérdida de su papá. Solamente a ellos les interesaba saber qué le tocaría a cada quien, y estaban disgustados porque ellos mismos estaban haciendo la repartición de bienes en el patio de la funeraria. ¿Ustedes se imaginan? Esto fue, yo no quería ni siquiera entrar a la funeraria, dentro al salón, porque cuando tú llegabas al parqueo y te encontrabas con esta discusión y cómo hablaban de alterados sobre los bienes del Señor, eso era algo vergonzoso, era algo, hasta deprimente. Tú te sentías mal cómo ellos discutían sobre los bienes materiales en el país de origen que el Señor tenía, y aquí también en los Estados Unidos, porque murió aquí. El Señor tenía bienes también aquí, y ellos, 5 hijos, discutiendo sobre los bienes. Yo creo que como yo siempre les digo, cada cosa que pasa en la vida nos sirve de aprendizaje, porque yo creo que es un día cuando muere tu papá, cuando muere tu mamá, algún otro familiar muy cercano, ¿verdad? Sería como acompañar a los familiares en ese momento, darle fuerza, llenarlos de un sentimiento de bondad, de gratitud, de afecto, ¿verdad? En ese momento que están necesitando unas palabras de agradecimiento, de gratitud, ¿verdad? De afecto, que los ayude en ese momento que están tristes por la pérdida de ese familiar. Pero tú te imaginas llegar y encontrar una discusión hablando de las tierras, hablando del ganado, hablando de la casa,
no, a ti no te va a tocar esto porque eso me toca a mí, porque yo puse más dinero, porque yo fui quien, por mí él tuvo eso. Ustedes se imaginan y todavía el cuerpo ahí en el salón de la funeraria. Dios mío, gran poder. Bueno, es algo como les digo que yo quise contarles porque siempre les quiero contar esos casos que pasan de la vida real para que les sirva a ustedes de ejemplo, porque me acerqué al grupo y ustedes saben lo que yo escuché. Yo escuché que eran 5 hermanos y nunca los 5 hermanos llevaron a su papá a vivir en su casa, porque no había espacio para él en ninguna de las 5 casas de sus hijos. ¿Qué ustedes creen? El pobre señor vivía en un asilo de ancianos y solamente iba uno de los hijos a visitarlo de vez en cuando, porque al darse la discusión entre los hermanos en plena funeraria, amistades de ellos, vecinos, que conocían el historial de los muchachos, hablaron. Entonces dijeron, miren, ustedes no los conocen, pero ellos ninguno quisieron llevar a su papá a vivir a su casa. Él no tenía ninguna enfermedad degenerativa que ellos no lo pudieran atender. El señor estaba bien. El señor solamente sufría de presión alta y llevaba su control médico. O sea que el señor podía vivir con uno de sus hijos. Entonces, no lo atendieron en vida a su papá. No le dieron ese tiempo que él quería pasar con sus hijos, porque ellos eran 5 y sus padres nunca dijeron, aquí no hay espacio para 5 personas, ¿verdad? Sin embargo, ellos eran 5 y no pudieron llevar a una persona, que era su papá, a vivir a su casa. Luego, cuando el señor murió, de lo único que se recordaron, es de discutir por lo que el señor tenía, a ver a quién le tocaba cada cosa, a quién le tocaba más, y esa discusión fue de primer impacto en ese parqueo de esa funeraria. Bueno, fue algo tan vergonzoso. Yo estuve hablando con una tía de uno de los muchachos y ella me decía, ya usted ve, el pobre señor, ellos no lo iban a visitar. Un domingo en la tarde, él estaba en casa de uno de los hijos cuando llegó aquí a este país, pero ya tenía 6 meses viviendo ahí y ya parece que al hijo no le gustaba que su papá estuviera viviendo con él. Pues una tarde, ¿qué ustedes creen que hizo el hijo? Ustedes no lo van a creer porque yo tampoco lo creí cuando ella me lo contó. Una tarde, un domingo, al señor le gustaba comer helados y tenían una heladería que era la preferida de él para ir a comer ese helado en la tarde, los domingos. Entonces le dijeron, le dijo el hijo, papá, cámbiate, que te voy a llevar a comer tu helado preferido, tu helado de chocolate. El señor dice, cámbiate, porque hoy es domingo y te voy a llevar a pasear. Ay, hombre, me cuenta la señora que el pobre señor se cambió, se puso bien elegante y ya el muchacho le dijo, ven que yo te espero en el carro. Entra al carro y espérame aquí. Cuando el señor entró al carro, el muchacho fue a la habitación y ustedes no lo van a creer. Preparó un bulto de ropa y sin que el señor se diera cuenta, la guardó en la parte de atrás del carro. Bueno, cuando arrancaron,
cuando el señor, que estaba en sus cabales, porque era un señor de apenas 78 años, estaba bien, no tenía ninguna enfermedad degenerativa, su mente estaba lúcida, completamente lúcida, y le dice, pero ¿por qué no llegamos a la heladería? ¿Por qué la heladería hoy está tan lejos? Y el muchacho le dijo, el hijo le dijo, oh, es que yo te voy a llevar a otra heladería para que variemos el helado que siempre tú te comes. Ay, Dios mío. Bueno, llegaron a ese local y cuando llegaron a ese local, el muchacho le dijo, porque el muchacho contó todo después, parece que el remordimiento tan grande que tenía, él contó todo después. Y se lo contó a la tía que me estaba contando a mí. Ella me dice que cuando llegaron a ese local, el señor le dijo, ¿esta es la heladería donde me vas a brindar un helado diferente? Y él le dijo, sí. Le dijo el hijo, qué tremendo, ¿verdad? Qué bárbaro. Le dijo, demóntate y ven para que te comas el helado. Ustedes se imaginan, todavía yo se lo estoy contando y todavía yo me siento tan mal porque hasta cuando la señora me lo estaba contando, yo me sentí mal. Y le dice el señor, ¿dónde está mi helado? Le dice, ven, entra. El hijo ya tenía hablado en el asilo el día, ya había llenado la ficha de entrada del señor a escondidas de él. Y cuando entraron, él le dijo al papá, no, aquí no hay helados. Esta va a ser tu vivienda a partir de ahora. Y el señor le dijo, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Dónde están mis cosas? Y el hijo le dijo, mira tu bulto preparado aquí. Me cuenta la señora que cuando el muchacho, el hijo, le contó eso a ella, él lloró, pero ya era demasiado tarde porque lo que hizo fue tremendo, tremendo. Fue como llevar a su papá a una cárcel, porque el señor no quería. Siempre le dijo a sus hijos, nunca me lleven a un asilo, porque no lo voy a soportar, porque a mí me gusta conversar, a mí me gusta pasear, a mí me gusta hacer mis ejercicios. Él caminaba todos los días en el patio de la casa. Entonces, en esos lugares, muchas veces, y en la temporada de invierno aquí, como son personas mayores, temen de sacarlos así cuando hay mucha nieve, cuando hay mucho frío, y ellos tienen que mantenerse dentro del local, dentro del recinto, a lo mejor en unos salones que les tienen a ellos divididos, donde les tienen un televisor y también les llevan a veces terapistas o personas que van y le hacen el momento agradable, a veces se los ponen a bailar, ¿verdad? Para que en forma de terapia, ¿verdad? Y me dice la señora que el muchacho le dijo, todavía no se me ha olvidado la mirada que mi papá me dio cuando me dijo, no me dejes aquí en este lugar, no me dejes aquí en este lugar. Pero a poco tiempo el Señor murió. El Señor murió de soledad, de tristeza, de amargura, por muchísimas razones. El Señor se enfermó, entró en depresión y no pudieron los médicos, alta presión y bueno, se descontroló completamente porque ellos no iban a visitarlos. Entonces, murió. Murió y lo llevaron a la funeraria, lo que les decía hace un momentito. ¿Y qué pasó? Como ya les dije, el pleito entre hermanos por repartirse la herencia sobre lo que el Señor tenía. Pero si ellos no le hicieron caso en vida, imagínense ustedes, como me dijo la señora, mucho menos iban a tener sentimiento el día de su muerte.
porque ellos ni siquiera en vida le pusieron atención. Ni siquiera en vida ellos le dieron ese valor como su papá, como su padre, como su amigo, como ellos quisieran. Era un señor muy agradable, me dice la señora, y un señor que donde llegaba, él hacía el ambiente, pero se enfermó en el asilo porque él no quería que lo encerraran. Pero, de malagradecidos, los 5, no tuvieron compasión, no tuvieron piedad con su papá, ¿verdad? Entonces, el problema fue la repartición de bienes. Bueno, empezó la pelea en la funeraria, como ya les dije. Se llevan el señor al otro día, le dan cristiana sepultura. Pues, ¿qué ustedes creen? Cuando llegaron a la casa, se fajaron a pelear. Se fajaron a pelear porque era que esto es mío, que lo que está en tal parte es mío, que no, que el terreno es mío, que no, que el ganado es mío, que no, que la casa es mía, que a ti no te toca porque tú no pusiste nada. Llegaron de enterrar a su papá y se fajaron al puño en la casa. Imagínense ustedes. ¡Qué espectáculo! ¡Qué vergüenza! ¿Verdad? ¡Qué tristeza! Que 5 hijos no pudieron atender a su papá. Y el mismo día de su muerte, se pusieron a pelear por los bienes que él dejó. Entonces, ¿cómo evitar peleas por herencias? Para evitar conflictos, es mejor que los que tienen bienes de lo que sea hagan una correcta repartición de los bienes que tienen en vida para evitar cualquier enfrentamiento entre los herederos. Dejar bien claro lo que le toca a cada quien en un testamento. Y eso hacerlo con tiempo, no esperar a que, no, lo que tengo son 50 años, no, lo que tengo son 60 años. Si usted tiene bienes materiales, en dinero, en tierras, en lo que sea, prepárese con tiempo, porque ese momento nunca sabemos cuándo va a llegar. Si usted tiene esas cantidades de herencias para sus hijos, repártalas en vida. Busque un abogado y haga un testamento, y en ese testamento especifique lo que le toca a cada quien. Eso es lo que tienen que hacer para que se evite este tipo de conflictos entre los familiares, entre los herederos, cuando muere el papá o la mamá que dejan esos bienes. Si alguien no está de acuerdo con lo que le toca, tiene que ajustarse al testamento o hacer, con el mismo abogado, deben de hacer algo, algún papeleo o no sé, y hablar con otro de los hermanos y hacer un intercambio, si a uno le gusta una cosa y a otro le gusta la otra, y en el testamento no decía así, tienen que ir con un abogado y realizar los acuerdos pertinentes, si es que se puede hacer después que el testamento está hecho y firmado por la persona que murió. Son muy comunes, señores, las peleas por herencia. Quedan familias separadas, quedan familias con enemistades, quedan familias que jamás vuelven a buscarse ni hablar por la dichosa herencia. Por la dichosa herencia, y como les dije hace un momentito, no atendieron a su papá en vida, pero sí querían lo que él tenía. Y ya ustedes ven, como ya les repetí, en plena funeraria
empezó la pelea, empezó la discusión. Qué pena que una familia se divida por peleas, por bienes materiales, tras la muerte de un familiar que a lo mejor en vida nunca quisieron, nunca lo llamaron, nunca tuvieron una llamada, nunca lo visitaron cuando lo separaron de ellos. Qué pena que ese grupo de hermanos no disfrutó de esos momentos agradables y felices que ya no van a tener jamás con su papá. Qué pena que existan ese tipo de familia que quedan con esos problemas. Ahora, ese hijo que hizo eso, de llevarlo al asilo, tiene problemas. Ahora sufre de depresión, ahora sufre de ansiedad, ahora no puede dormir, ahora oye voces, ahora está esquizofrénico. Entonces, ¿pero por qué? Como yo siempre digo, porque no es el universo que te castiga, no es el karma, son tus acciones. Tú mismo eres el karma tuyo si tú actúas mal en la vida. Es que eso se devuelve, es que eso te va a regresar a ti. Ese mal que tú hiciste va a volver a ti y va a volver multiplicado. Porque no te creas que va a ser pequeño, no, porque imagínense lo que hicieron ellos 5 y más ese, cuando el Señor iba con esa alegría a comerse ese helado y lo que fue a encarcelarlo a un asilo. ¿Ustedes se imaginan? Entonces, no se le puede desear mal a nadie, pero hay personas que merecen su cárcel, que merecen ser castigados por sus malas acciones. ¿Se merece ese muchacho que ahora él tenga todo ese remordimiento por dentro, ¿verdad? Y que por esas malas acciones él está pasando y está sufriendo su propia cárcel, porque la propia cárcel se la buscan muchas personas. Entonces, ¿verdad? Es muy lamentable esto y yo espero que a ustedes, mis amigas, mis amigos, no les suceda algo igual. ¿Para qué pelear por las cosas materiales? ¿Verdad? ¿Para qué? También hay personas que en la vida, esas personas que tienen mucho dinero, que tienen también todos esos bienes en terrenos y eso, ¿por qué no comparten un poquito? ¿Por qué no comparten un poquito? Porque cuando les llegue el momento, hasta ahora, yo no he sabido de ninguna caja, de ningún ataúd que tenga bolsillos para entrar el dinero, para llevarse el ganado, para llevarse el dinero. Y tampoco he sabido de un banco en esta otra dimensión para tus depósitos directos. Entonces, vamos a compartir de lo que tenemos. A lo mejor ese señor no lo hizo. ¿Quién sabe? Porque a veces muchas personas hacen donaciones ocultas que nadie lo sabe, ¿verdad? No sabemos si el Señor hizo algunas donaciones en vida, ayudó a algunas personas. Pero si lo hizo, se va a ganar un bonito lugar, ¿verdad que sí? Porque cuando las personas comparten de lo que tienen, yo lo pienso así, se ganan un lugar bonito cuando llegan a esa otra dimensión y cumplen su misión terrenal. Yo creo que sí. Entonces, como les digo, si tú tienes esos bienes en cantidades,
comparte un poquito con los demás, ¿verdad? Y siembra, porque recuerden que siempre les digo que el que siembra cosecha y esa cosecha da buenos frutos. Entonces yo espero que les sirva, como siempre les digo, de ayuda mis comentarios, y son cosas que están pasando en la comunidad y que me entero y quiero dárselas a conocer para que no cometan el mismo error, ¿verdad? Y que las peleas entre familias no se den por cosas materiales, por herencias. Ahora, les repito, si hay herencia, háganla con tiempo, en vida, y denle a cada quien lo que ustedes creen se ganó o le corresponde. Entonces, espero les haya gustado el comentario y que les sirva de ejemplo para ustedes en su diario vivir. Bye bye.